partir especialmente de lo que significó el anuncio que sorprendió a todo el pueblo argentino, que la principal exportadora de granos del país, de la noche a la mañana se convierte en la empresa más endeudada de la Argentina, con un debe de un valor de 1.450 millones de dólares, con 1.800 productores estafados, casi 30.000 trabajadoras y trabajadores que en forma directa e indirecta dependían de Vicentín, y con una gran deuda para con el Banco Nación de 300 millones de dólares. Y eso, cuando uno comienza a investigarlos, se mete en la historia de una gran empresa que surgió en 1929 y que a partir de su después, cuando produce la desaparición de 22 trabajadores, 14 de ellos delegados de fábrica, durante el terrorismo de Estado, se le da el puerto de aguas profundas en el río Paraná, y ahí cambia absolutamente la historia de Vicentín. Empieza a participar del exclusivo negocio de la exportación de cereales, que sigue siendo la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina. Ya por el año 2001 había fugado 103 millones de dólares, en donde el Estado bobo y cómplice hace que esa deuda privada la termine pagando el pueblo. Y a partir del año 2016 empieza el vaciamiento de su empresa madre, Vicentín, su grupo de 33 empresas, y con el macrismo en el poder empieza a dejar de lado la producción y se mete en la especulación financiera, multiplicar el dinero con el dinero, la filosofía del casino, decimos nosotros, y a partir de esa situación se empieza a establecer que hay balances falsos. La semana pasada hubo un procesamiento a 14 funcionarios de Vicentín, pero también en julio del 2020 se había conocido otra de las 5 causas penales que tiene abierto Vicentín, en donde se procesa a 8 directivos de Vicentín, a 18 funcionarios del Banco Nación y del Banco Central, en los tiempos de González Fraga como presidente de Nación y Guido Sanleri como presidente del Banco Central, con el auspicio y conocimiento absoluto de todo esto de parte del ingeniero Mauricio Macri, que era el presidente de la Nación. Tanto es así que Sergio Nardelli, el hombre fuerte de Vicentín, nos llega a decir a nosotros que su mejor amigo, por Mauricio Macri, le había puesto un balazo en la nuca para graficar de una manera realmente contundente cómo se le había dejado la protección, la campana de impunidad que se había hecho sobre Vicentín, y que hacía posible que, por ejemplo, entre agosto del 2019 y enero del 2020, Vicentín sacara del Banco Nación, es decir, del pueblo argentino, 791 millones de dólares, y envié ese dinero a guaridas fiscales, tal como lo dice el fiscal Moreno. Por eso Vicentín se ha convertido en el gran fugaducto del macrismo, lo cual no quiere decir que no haya que recuperar la empresa para defender justamente los intereses soberanos del pueblo argentino en el comercio exterior de granos. Nicolás, ¿querés hacerle una pregunta a Carlos? Sí, lo conozco a Carlos porque en cierta oportunidad yo le hice un reportaje en un programa de Sin Chamullo. Además es mi comprovinciano, santafesino, y siempre sostengo que Delfrade es uno de los legisladores políticos más valientes que tiene Santa Fe, porque no solo el tema de Vicentín, es una de las personas que más sabe de narcotráfico, y bueno, en cierta oportunidad tendremos que traerlo a Salta a la presentación del libro de Vicentín, así que te mando un abrazo, Delfrade. Muchísimas gracias por tus palabras, y va a ser un gustazo ir a Salta una vez más, que es una ciudad realmente preciosa. Y recién le comentaba a mi compañera de que vos sos uno de los que desnudaste quién era Lorenzetti, digamos. Sí, exactamente. Yo tengo un ex cuñado mío, era camarista en Rafaela y estaba enfrentado a muerte y sintió la presión que le hacía Lorenzetti, siendo ministro de la Corte, para el dictado de una sentencia en la Cámara a favor de Lorenzetti por el tema de las obras sociales. ¿Te acuerdas que tenía negocio ahí con los juicios? Sí. Él tenía la prestadora de servicio que se llamaba APREME, y fue justamente uno de los lugares por donde se vació el PAMI durante los tiempos del menemismo. Fue realmente muy fuerte porque era socio, además, de esos grupos de la salud privada de Rafaela, que, dicho sea de paso, desde entonces hasta hoy no paran de hacerse cargo de los distintos sanatorios que se funden en la provincia de Santa Fe y también en otros lugares de la Argentina. Sí.
Y resulta que mi cuñado tenía había un juicio de eso en la cámara de él y recibió un llamado personal de Lorenzetti diciendo minuto de corte para presionarlo sobre una sentencia y mi cuñado casi lo mata porque lo puede buscar ahí en Rafael. Bueno, y siempre él fue el que me dijo, mirá, acá, que me acercó a Del Frade fue él, porque me dijo, mirá, hay que leerlo. Y siempre quise conseguir el libro, porque es difícil conseguirlo acá en Salta, pero bueno, supongo que hará una nueva edición y bueno, ya lo conseguiremos. Y me contó todo lo tuyo, digamos, el enfrentamiento que tenía con Lorenzetti. Bueno, con respecto al tema de Vicentín, bueno, no hay duda que el gobierno nacional retrocedió. ¿A qué lo atribuí vos? A la presión del lobby, digamos, este lobby grandioso que tienen estos grupos económicos ahí en lo que es todo Santa Fe, Rosario, todo ese cordón, que encima Marcelo Gullo, que lo debes conocer, el historiador rosarino, ¿te ubicás cuál de Marcelo Gullo? Sí, sí. Que tiene también, él denuncia lo que significa el tema de los puertos privados, un poco acompañas tu denuncia también de otra óptica, pero la acompañas. ¿Vos a qué ves, cómo viste o cómo evaluás esa presión que tiene y realmente retrocedió y después no se habló nunca más nada, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo lo que veo acá es que hay distintas presiones, pero en forma paralela hubo un desistimiento de voluntad política que en algún momento se había manifestado cuando el presidente de la Nación llega a decir vamos a mandar un proyecto de expropiación al Congreso de la Nación para declarar a Vicentín en empresa de interés público, lo cual evidentemente es así, pero después evidentemente no tuvo respaldo de todos los sectores que forman parte del gobierno y en forma paralela apareció lo que iba a aparecer, la defensa de Vicentín acicateada y promovida por los sectores del macrismo como para hacer de Vicentín un caso testigo de la defensa de la propiedad privada como lo hicieron. Eso era lógico que iba a aparecer. El tema era aguantar los trapos, como se dice en la jerga, tener paciencia y saber que es fundamental la recuperación de Vicentín para el pueblo argentino. Pero esos errores se pueden corregir. Hoy la necesidad de nuestro pueblo es tan grande que es imprescindible recuperar el dinero que se llevaron, el dinero que se fugaron, y después recuperar una empresa nacional en el comercio exterior de granos. Es fundamental hacerlo porque estamos perdiendo mucho dinero y se está aumentando de una manera considerable el empobrecimiento de nuestro pueblo. Sí. ¿Cómo está la investigación de uno de los grandes responsables, que es Javier González Fraga, que era el presidente del Banco Nación? ¿Cómo está eso? Él está imputado en la causa del fiscal Policita, incluso se le pidió embargo de bienes, también va a estar imputada en esta causa que lleva adelante el fiscal Moreno, y en las otras 3 causas, de las 5 causas que están abiertas penalmente por distintos delitos de los delincuentes de guante blanco de Vicentín, está nombrado González Fraga, así que no va a tener un futuro muy tranquilo de Fraga, va a tener que recorrer varios túneles, y yo me parece que más temprano que tarde también lo va a tener que hacer el expresidente Macri en relación a esto por su complicidad con Sergio Nardelli. Claro. Sí. Bueno, yo quería preguntarle, escuché una entrevista que le realizaron y usted decía, la felicidad tiene que ser democratizada, ¿no? De una vez por todas tenemos que impedir que se lleven todos los recursos afuera, que se fuguen los capitales en pesos, en dólares, y que haya una redistribución más equitativa, ¿no? Por supuesto que es lo que esperamos desde el campo popular y nacional. Ahora, parece ser que un sector de la Argentina tiene la memoria bastante frágil, ¿no? Porque parece ser que le juega siempre con el voto a los intereses de esta Argentina, en algún momento macrista, en otro momento perteneciente a sectores conservadores. ¿Por qué cree usted que el macrismo conserva 44% de sus votos dentro de su caudal de fieles y de seguidores, y muchos de ellos no representan para nada a esta clase social o a ese sector? Porque creo que los grandes medios de comunicación han ayudado a una conciencia política de nuestro pueblo argentino,
han eliminado la conciencia crítica en mucha parte de nuestro pueblo, han agitado los peores fantasmas de lo que fue la dictadura, este personaje en Milei diciendo lo mismo que decía Martínez de Oz. Así que hay que tener mucha paciencia y empezar siempre de nuevo para recitar los derechos laborales, la historia argentina, la necesidad de pensar de lo que significa la historia política de nuestro país, pensar un desarrollo económico autónomo que se piense de adentro y no de afuera. Hay que empezar siempre todo de nuevo. Los grandes medios de comunicación han destruido la conciencia política y eso genera entonces esa complicidad con los sectores de derecha que pretenden hacer siempre de la Argentina un lugar en donde se puede exportar con mucha facilidad sus recursos naturales, sus bienes comunes, y en forma paralela hacer que de la Argentina deje de ser un país que sueña con ser un país desarrollado industrialmente y ser un paraíso del negocio inmobiliario, del negocio especulativo. Así que hay que empezar siempre de nuevo, hay que pelear. Ellos hacen eso, nosotros tenemos que hacer el triple. Claro. Vos sabés que tuvimos, no sé si has escuchado un reportaje que se le hizo a Alicia Castro ayer, donde ella denuncia que las condiciones reales de la deuda, de esta negociación de la deuda, que no corresponde, hay que investigarla, etcétera, son gravísimas para la Argentina, las condiciones. Son casi 10, 11 años, $6.000 millones, van a monitorear 3 veces por año, van a bajar, van a devaluar en dos partes, van a generar un salario y una vez provisional bajísimo, van a poder sacar del país las corporaciones, las divisas cuando se le ocurra. Bueno, es muy grave el tema. Y la verdad que vos cómo lo ves al tema de querer negociar a toda costa. Yo creo que en la Argentina no es fácil hacer lo que se pretende por parte del fondo. La Argentina, como decís vos, tiene historia de enfrentar estos temas tarde o temprano, ¿no? Yo creo una situación muy difícil para la Argentina el año que viene. Sí, es imprescindible poner blanco sobre negro sobre la cuestión de la deuda externa, pero la Argentina tiene una deuda mucho más profunda y que es la que tiene que resolver en primer lugar, que es la deuda interna. Hay que postergar claramente los pagos sin ningún tipo de revisión crítica que exigen desde afuera. Por eso es tan importante, insisto, pensar desde adentro, tener una mente descolonizada y hacer proyectos y planificar nuestra economía desde nuestras necesidades. Bien. Y hago otra pregunta. Sí. Bueno, preguntar. No, le iba a preguntar cuál era su punto de vista sobre el río Paraná. ¿Qué es lo que, cuál es la postura que tiene que tomar? La administración y la planificación del Paraná en todo lo que tiene que ver con las exportaciones. Es fundamental. Bien. Sí, Nicolás, te dejo. Una pregunta que te quiero hacer sobre un tema que vos también sos un experto. Te escuché el otro día decir sobre el tema de que Aníbal Fernández lleva a gendarme a Rosario. Vos en un reportaje en un medio nacional dijiste que esa no es la solución y dijiste que en los barrios hay que, digamos, sacar a los sectores de la pobreza, que sería una de las primeras tareas, porque como pasa en Salta, hay gente en los barrios que no tiene otra forma de darle de comer a su familia que meterse en este tema de los micro vendedores, dealers, todo eso que hay en los barrios. Acá en el norte de Salta, en Orán, por ejemplo, se ha instalado un sector del narcomenudeo, que se le llama acá, y prestan dinero, y mucha gente de los barrios recurre a estos prestamistas, porque no tiene otra forma de poder salir de la crisis, ¿no? El drama de lo cotidiano es eso. Yo lo que creo es que el narcotráfico se construye con la impunidad de los delincuentes de guante blanco que lavan el dinero en el centro, en los bancos, en las mutuales, en las mesas, en las cuevas financieras que están en el centro de las grandes ciudades, a partir del drama de la falta de trabajo y de desarrollo en los barrios más humildes. Pasa en cualquier lugar de la Argentina, en cualquier lugar de América del Sur. Por eso aparece esto que vos decís, cómo distintos sectores vinculados al narcotráfico dan créditos para la vida cotidiana y después vienen los abusos, las usurpaciones de casa como manera de cobrar las deudas. Es algo muy grave, pero que marca la realidad en serio del narcotráfico. Esto de mandar policías y gendarmes es la solución que impuso Estados Unidos desde que inventó la DEA, y eso solamente sirve para generar control social y no seguridad.